Saludamos en este tiempo a todos los hermanos y hermanas que nos ven a través de la red cibernética, particularmente a los hermanos y hermanas de la Primera Iglesia Bautista y todos los hermanos de las diferentes congregaciones que nos dan la bendición de poder dirigirnos a ustedes. En este momento y en este tiempo quiero compartir con ustedes la lectura, la palabra de Dios que se encuentra en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, los versículos 4 al 8 y luego los versículos del 39 al 50. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, más o menos 9 pies. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce, más o menos 121 libras. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero de delante de él, punta de la lanza, la punta de la lanza pesaba 15 libras. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Escojan de entre ustedes un hombre que venga contra mí. Leo ahora en el versículo 39. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo, perro, para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Luego dijo el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en sus manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Que el Señor añada bendición a esta poderosa palabra. A todos nosotros nos alegra cuando alguien que es víctima de otro le gana al abusador, que es el caso de esta narrativa. Si en el periódico surge la noticia de que la víctima de un asalto dominó al agresor, o si la señora a quien un mozalbete le iba a robar la cartera, le entra carterazos hasta que la policía viene y arresta al pillo, eso definitivamente lo celebramos. Así es porque, por regla general, uno piensa que el más débil va a perder,
que el abusador se va a salir con la suya. Por eso cuando algún potencial perdedor gana, lo celebramos. Desde el punto de vista humano, la iglesia cristiana en sus comienzos se inició con pocas probabilidades de triunfo o de éxito. Para cualquier hijo de vecino de aquella época, los cristianos llevaban la de perder. Noten ustedes, su líder estaba muerto. Quedaban 12 hombres rústicos, 12 hombres sin educación, que al pasar del tiempo, 11 fueron condenados al martirio, a la muerte, y solo uno queda y desterrado a la isla de Patmos, que es Juan. El poder político y religioso de la época se vuelca sobre ellos y los martirizan, los asesinan, los queman, los destrozan. El emperador Diocleciano mandó a escribir una tarja que decía: se acabaron los cristianos. Sin embargo, el próximo emperador, Constantino, se proclama cristiano. Este movimiento de perdedores se expandió por todo el mundo, pese a que las probabilidades de triunfar eran casi mínimas. Nosotros celebramos eso. Celebramos que aquellos perdedores sufrieron y triunfaron. Nos gusta hablar de una iglesia triunfante. Lo que no nos gusta es pensar en nosotros mismos como víctimas o como perdedores. Nos encanta ver, por otro lado, cómo otra gente supera obstáculos y se sobrepone. Lo que no nos gusta es entrar nosotros mismos en pruebas u obstáculos o situaciones desventajosas donde nosotros seamos los aparentes perdedores. Sin embargo, esto último, mis hermanos, es inevitable. A través de nuestra vida nos vamos a encontrar con obstáculos, nos vamos a encontrar con dificultades, en donde nos sentiremos víctimas abusadas, nos sentiremos perdedores. Y es seguro que dentro de nuestra audiencia hoy alguien sienta que las probabilidades de tener éxito, de vencer la prueba por la cual estén pasando, sean escasas, que el desafío es demasiado, que las fuerzas del mal aparentan ser superiores a las nuestras y que nuestros recursos son limitados y aparentemente no hay posibilidades de salir airoso. Más o menos así pensaban aquellos que estaban viendo el cuadro y el drama de David y de Goliat. Hay una historia en la Biblia de un joven que se encontró un día en esta situación. Ustedes saben la historia, la hemos leído, la historia de David y Goliat. En esta mañana deseamos reflexionar en torno a tres aspectos básicos, tres elementos de la historia: la crisis, los críticos y la lucha, la respuesta de David a cada una de ellas. Y mientras así lo hacemos, aprenderemos cómo lidiar con nuestros retos en nuestra vida diaria. Vamos a la crisis. Ya ustedes saben el trasfondo de esta crisis. Los israelitas estaban en guerra con los filisteos. Había una tregua, pero ahora Goliat estaba retando al ejército de Israel. El ejército israelita estaba en medio de una crisis. Estaban enfrentando un desafío que creían no podían ganar. La crisis de este ejército era en muchos aspectos igual a la crisis que podamos estar enfrentando nosotros hoy. La crisis era mayor que sus capacidades. Estamos hablando de algo indestructible para los israelitas. Estamos hablando del gran Goliat, un hombre que estaba retando al ejército, estaba retando a este ejército tan grande. Y era tan y tan grande este hombre y tan fuerte
que nadie podía derrotarlo. Y eso es lo que pensamos nosotros cuando se nos aparecen los gigantes que enfrentamos día a día. A lo mejor el gigante de hoy le llamamos COVID-19, o cáncer, o un matrimonio que se está destruyendo, o problemas de drogas con los hijos, problemas financieros, lo que sea. Estos parecen ser mayores que nosotros. No sé cuántos de ustedes se acuerdan del reto que representaba Rusia o la Unión Soviética en aquel entonces para nuestro hemisferio. Se hablaba de que las armas de Rusia eran más poderosas que las nuestras, que los comunistas eran más dedicados en su militancia que los mismos cristianos, que la educación allá era de excelencia, que su sociedad era más intelectual que la nuestra, y así sucesivamente. Ahora nos enteramos que era todo lo contrario. Pero por un tiempo, Rusia era el gigante que amenazaba con destruir todo el mundo. Por un tiempo, Rusia aparentaba ser invencible. Ahora, las crisis, cuando nos vienen, desafían nuestras capacidades, que este es el caso que nos toca en este momento, cuando Goliat se para y vocifera y reta a los escuadrones de Israel. Es lo que los gigantes provocan en nuestra vida. Tratamos de pasar la vida, quisiéramos pasar la vida sin problemas, suave, sin lucha. Tratamos de controlar todos los aspectos de nuestra vida. Entonces viene la crisis y nos deja ver realmente cuán indefensos estamos ante ella. Y no siempre tiene que ser una crisis mayor. A veces en el trabajo, en la casa, o la incapacidad de romper con un vicio o una mala costumbre que tenemos, pero ahí está el desafío como para decirnos que estamos indefensos ante ella. Y luego entonces tenemos que reconocer que esa crisis no se irá. El problema con las crisis es que no se van a ir así de fácil. La crisis no desaparece porque usted lo ignore. De hecho, si usted no la enfrenta, ella se enfrentará a usted. No nos hace bien el ignorar los problemas, hermanos. Al contrario, los problemas nos persiguen hasta que nosotros nos enfrentemos a ellos. El problema con la crisis es que en sus primeras etapas podemos a lo mejor ignorarlas, pero los problemas crecen. Las cosas no cambian de bien a mal de la noche a la mañana. Es un proceso de deterioro. Por ejemplo, en un matrimonio hay una rotura en la comunicación por meses o por años antes de que venga el colapso, el rompimiento. Los problemas financieros se presentan primero como inconveniencias antes de presentarse como verdaderas crisis que no se pueden manejar. En la salud hay señales antes de llegar a la hora cero, pero mientras tratemos de ignorar la situación, la crisis y el problema no se irá. Ahora, tomando a David como ejemplo, ¿cuál fue la respuesta de David a esa crisis? Bueno, en el versículo 26 que hemos leído dice, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David tuvo la habilidad de poner la crisis en su justa perspectiva y podemos aprender de su ejemplo. La mejor respuesta a una crisis es que Dios es más grande que cualquier problema que tú o yo enfrentemos. Dios es más grande que tu problema. Dios es más grande. Dios es más grande que el COVID-19, es más grande que tu condición de salud, es más grande que la más difícil situación que tengamos. Todos nosotros no tenemos la habilidad de derribar un gigante. Ahí es donde muchos se confunden. Yo no soy guerrero, ni tengo que salir al campo a desafiar
a ningún gigante. ¿Ustedes saben por qué? Porque yo tengo a alguien que está a mi lado y que dará la pelea por mí. ¿Acaso tengo que decir quién es? Aquel que dijo en Lucas capítulo 12, versículo 32, no tengan miedo, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Siempre recuerdo a mi hija Cristina cuando un perro le cercenó una orejita y provocó una gran herida en su cráneo. Nos movimos inmediatamente hasta el consultorio de nuestro médico, doctor Flores. Nos estaba esperando. Mi niña estaba aturdida y estaba miedosa, llena de sangre, su trajecito, temblaba de dolor, temblaba de miedo. Ella tenía 2 añitos en ese entonces. Y en su llanto alcanzó a gritar, con papi, yo quiero estar con papi. Entonces yo la tomé en mi pecho, mientras el doctor terminaba de hacer la sutura en su cráneo. En mis brazos se quedó dormida, porque sabía que en aquel momento los brazos de su papi la protegían. En el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 36, dice, refiriéndose al Señor, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. En arameo, que era la lengua del Señor, la palabra Abba quiere decir papito, papito. De manera que en sus momentos de angustia, el Señor tenía la confianza de dirigirse a su Padre, no como nosotros, que a veces exageramos la nota y decimos, amado Padre Celestial, tú que habitas en el piélago insondable del universo y un sinnúmero de cosas. No, fue directo. Abba, papito. De manera que con clamar a Él y con sentirlo no como un Dios impersonal e inaccesible, sino como alguien tan cercano como nuestro papito, a quien podemos llamar, en quien podemos poner nuestra confianza, aquel que nos defenderá, aquel que nos protegerá, aquel que nos sacará a flote, aquel que dará paz a nuestro corazón. Así que, hermanos, hay que creer y hay que tomar a Dios como nuestro estandarte y llenar nuestro corazón de confianza. Nosotros no podemos evitar que Dios nos ame. Aunque lo querramos, no podemos evitar que Él nos ame. ¿Y saben qué? La gran noticia es que Jesús ganó la batalla. La ganó por usted y por mí. Ya no hace falta un David que le dé una pedrada a Goliat. Ya nuestro Señor Jesucristo le dio la herida de muerte al mal. Por eso Él es victorioso. Así que quítate el guille de guerrero y humíllate. Y conviértate en hijo y siervo de aquel que te va a proteger ahora y siempre. Que el Señor te bendiga.